Un millonario de luto repetía el mismo ritual en una hamburguesería cualquiera, pero la visita inesperada de una niña pobre lo cambió todo. Con pocas palabras, ella desenterró la verdad detrás de un asesinato disfrazado de tragedia. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El secreto del restaurante Azul. Capítulo 1. El empresario de Monterrey. Rodrigo Fuentes Mendoza contemplaba la ciudad de Monterrey desde el ventanal de su oficina en el piso 40. El atardecer bañaba los edificios y las montañas del Cerro de la Silla con tonos dorados y púrpuras, pero aquella belleza ya no significaba nada para él. 3 meses habían pasado desde que Marisol, su esposa, había desaparecido de su vida, tras un misterioso incidente que los médicos diagnosticaron como un colapso nervioso severo. Desde entonces, el imperio empresarial que había construido durante 20 años parecía desmoronarse entre sus dedos, igual que su voluntad de vivir. «Señor Fuentes, el consejo está esperando en la sala de juntas», anunció Carmela, su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Rodrigo asintió, sin voltearse. Sus empresas de desarrollo tecnológico, otrora líderes en México y América Latina, estaban tambaleándose al borde del precipicio financiero. Los inversionistas se retiraban, los contratos se cancelaban y los rumores sobre su inestabilidad emocional corrían como pólvora en los círculos empresariales de Monterrey. «Diles que voy en 5 minutos». Al entrar en la sala de juntas, 11 rostros se giraron hacia él, entre ellos el de Eduardo Valencia, su socio y mejor amigo desde la universidad, quien le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Eduardo había sido su pilar durante estos meses difíciles, encargándose de aspectos cruciales del negocio mientras Rodrigo lidiaba con su dolor y la misteriosa situación de Marisol, quien ahora permanecía en una clínica privada en las afueras de la ciudad, sumida en un estado de confusión mental que los especialistas no lograban explicar completamente. «Rodrigo, estábamos discutiendo la propuesta de reestructuración», comenzó Eduardo con voz suave pero firme. «Los números del último trimestre son preocupantes». Durante 2 horas, Rodrigo escuchó informes devastadores, estadísticas alarmantes y propuestas que implicaban recortes masivos. Su mente, sin embargo, no estaba completamente presente. Cada domingo desde la desaparición de Marisol de su vida cotidiana, había establecido un ritual personal que nadie, ni siquiera Eduardo, conocía. Visitaba el Rincón Azul, una pequeña fonda en el antiguo barrio de La Purísima, donde solía llevar a Marisol cuando apenas eran universitarios sin un peso en el bolsillo. Allí, sentado en la misma mesa de siempre, pedía la enchilada suiza con extra de crema que tanto le gustaba a ella. Un acto simbólico, casi religioso, que lo conectaba con los recuerdos de tiempos mejores. Doña Soledad, la propietaria, lo recibía cada domingo con una sonrisa compasiva, sin hacer preguntas, respetando el silencio que acompañaba su dolor. La votación es unánime. La voz de Eduardo lo trajo de vuelta al presente. «El consejo sugiere que tomes un descanso, Rodrigo. Yo me haré cargo temporalmente mientras te recuperas». Rodrigo miró a su alrededor. Los rostros de los miembros del consejo mostraban una mezcla de preocupación y determinación. Sintió cómo el control de todo lo que había construido se le escapaba. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió, levantándose de su silla. Esa noche, en la soledad de su mansión en San Pedro Garza García, Rodrigo revisaba documentos, cuando encontró algo extraño: contratos firmados que no recordaba haber autorizado, movimientos financieros que desconocía, decisiones corporativas tomadas sin su consentimiento explícito. Todo perfectamente legal, respaldado por su firma, pero completamente ajeno a su memoria. ¿Estaba perdiendo la razón? Los médicos le habían advertido que el estrés postraumático tras lo sucedido con Marisol podría afectar su memoria, su concentración. Eduardo también se lo había mencionado en varias ocasiones. «No estás bien, amigo.
Tu mente te está jugando malas pasadas. El domingo llegó, y con él, su ritual en el rincón azul. Sentado frente a las enchiladas que apenas probaba, Rodrigo contemplaba el lugar donde tantas veces había visto sonreír a Marisol. La fonda no había cambiado en 20 años. Las mismas paredes azul celeste, los manteles bordados a mano, el aroma a chile y cilantro. Un oasis congelado en el tiempo, mientras el resto de su vida se desmoronaba. ¿No va a comer, señor?, preguntó doña Soledad acercándose con la cafetera para rellenar su taza. Se le va a enfriar. Hoy no tengo apetito, Soledad. La mujer asintió comprensiva. Antes de retirarse añadió en voz baja: hay una niña que lo observa desde hace 3 domingos. Ahí está otra vez, en la esquina. Rodrigo levantó la mirada y efectivamente vio a una niña de unos 10 años sentada en una mesa alejada. Vestía ropa limpia pero gastada, y lo miraba con una intensidad perturbadora. Al notar que la había descubierto, la pequeña no apartó la mirada como habría hecho cualquier otro niño. En cambio, se levantó y caminó directamente hacia él. «Señor Fuentes, me llamo Lucía Hernández», dijo con una seguridad sorprendente para su edad. «Sé que no me conoce, pero yo sé muchas cosas sobre usted y sobre su esposa». Rodrigo la miró desconcertado. ¿Cómo sabía su apellido? ¿Quién era esta niña y qué quería? «¿Tus padres saben que estás hablando con extraños?», preguntó, incómodo. «Mi mamá no está», respondió Lucía con un tono que sugería una historia complicada detrás. «Vivo con mi tía Carmela, pero ella no sabe que vengo aquí los domingos». El nombre hizo que Rodrigo se tensara. ¿Carmela? Como su asistente. Debía ser una coincidencia. «¿Qué quieres?», preguntó con más brusquedad de la que pretendía. Lucía miró las enchiladas intactas en su plato y luego a él. «Tengo una propuesta», dijo la niña sin dejarse intimidar. «Usted me da esas enchiladas que no va a comer, y yo le cuento un secreto que puede salvar su empresa y quizás encontrar a su esposa». Rodrigo estuvo a punto de reírse. Era absurdo. Una niña hambrienta inventando historias para conseguir comida. Pero algo en la mirada de Lucía, una mezcla de determinación y conocimiento que no correspondía a su edad, lo hizo dudar. «¿Qué podrías saber tú sobre mi empresa o mi esposa?». «Sé que su socio Eduardo Valencia estaba aquí el día que su esposa tuvo el ataque de nervios», respondió Lucía haciendo comillas con los dedos. «Sé que él puso algo en el café con caramelo que ella tomaba. Sé que llevaba un anillo extraño con un compartimento secreto. Y sé que después llamó a alguien diciendo que la primera fase está completa». El rostro de Rodrigo palideció. Esos detalles nadie los conocía. El café con caramelo era una preferencia específica de Marisol que pocos conocían. ¿Cómo podía esta niña saber tales cosas? ¿Y Eduardo presente? Él siempre había dicho que estaba en Guadalajara ese día. Con manos temblorosas, Rodrigo empujó el plato hacia ella. «Come y cuéntame todo lo que sabes». Lucía tomó el tenedor y comenzó a comer metódicamente, sin la voracidad que Rodrigo esperaba. Esta no era simplemente una niña hambrienta, había algo más. «La señora Marisol venía aquí a veces sola, ¿sabía usted?», comenzó Lucía entre bocados. «Yo la veía desde esa esquina. Ella siempre me sonreía y a veces me invitaba un postre». Ese día el señor Valencia llegó primero y se sentó en otra mesa. Cuando su esposa entró, él fingió encontrársela por casualidad. Rodrigo escuchaba, sintiendo que cada palabra de la niña era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a formarse en su mente. «Mi tía Carmela trabaja para usted», continuó Lucía. «Ella no sabe que yo sé estas cosas. La escuché hablando por teléfono con el señor Valencia. Decían algo sobre documentos que usted debía firmar mientras estaba distraído, y sobre cómo la empresa pronto cambiaría de manos». El empresario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas comenzaban a encajar. Los documentos que no recordaba haber firmado, los movimientos financieros extraños, la insistencia de Eduardo en que tomara un descanso, dejándole el control total. «¿Por qué me cuentas esto, Lucía?», preguntó, estudiando a la niña con una nueva perspectiva. Lucía dejó el tenedor
y lo miró directamente a los ojos. «Porque a mi mamá le pasó algo parecido hace 3 años. También enfermó después de tomar algo con un hombre que tenía un anillo raro. También la llevaron a una clínica. Nunca volvió». La gravedad de lo que la niña insinuaba golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Estaba sugiriendo que Eduardo había hecho algo similar antes, que Marisol no había sufrido un colapso nervioso, sino que había sido manipulada de alguna manera. «¿Tienes pruebas de lo que dices?», preguntó sintiendo una mezcla de incredulidad y temor. «Puedo describir el anillo», respondió Lucía. «Tiene un escudo de águila y serpiente, pero la cabeza de la serpiente se mueve cuando se presiona. Dentro hay un compartimento pequeño, y puedo decirle exactamente qué llevaba puesto su esposa ese día. Un vestido azul claro con flores pequeñas, zapatos beige y un collar con una perla que usted le regaló en 1900 su aniversario». La descripción era perfecta. Nadie podría saber esos detalles a menos que realmente hubiera estado allí. Rodrigo miró por la ventana del restaurante. El sol comenzaba a ponerse, bañando las calles de Monterrey con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que ahora sentía en su interior. Su mejor amigo, su mano derecha, el hombre que sostuvo su mano en el hospital mientras los médicos le daban el diagnóstico de Marisol, podría ser el arquitecto de su desgracia. «Hay más», dijo Lucía limpiándose la boca con una servilleta, «pero no podemos hablar aquí. Él tiene ojos y oídos en muchos lugares». Fuera del restaurante, el mundo seguía su curso normal. Familias paseaban, comerciantes cerraban sus tiendas, la vida continuaba. Pero para Rodrigo Fuentes Mendoza, el tiempo se había detenido. Todo lo que creía saber sobre su vida se había puesto en duda por las palabras de una niña. «¿Dónde podemos hablar con seguridad?», preguntó sintiendo que estaba al borde de un abismo. Lucía sonrió levemente, una sonrisa que reflejaba una madurez impropia de su edad. «Conozco un lugar, pero antes necesito que me prometa algo, señor Fuentes. Cuando todo esto termine, cuando recupere a su esposa y su empresa, no se olvide de mí». En ese momento, mientras las últimas luces del día se desvanecían sobre Monterrey, Rodrigo sintió algo que no había experimentado en meses: un propósito. La niebla de desesperación que lo había envuelto comenzaba a disiparse, reemplazada por una determinación feroz. «Te lo prometo, Lucía. Si lo que dices es verdad, nunca me olvidaré de ti». Capítulo 2. La revelación de Lucía. El lugar seguro que Lucía había mencionado resultó ser la azotea de un edificio antiguo en el centro histórico de Monterrey. Desde allí se podía contemplar el panorama urbano y las imponentes montañas que rodeaban la ciudad. Rodrigo siguió a la niña con una mezcla de incredulidad y esperanza, sintiendo que cada paso lo alejaba de la vida que había conocido y lo acercaba a una verdad que quizás no estaba preparado para enfrentar. «Mi mamá era inventora», explicó Lucía mientras se sentaban en un banco improvisado. «Creó un sistema de purificación de agua que podía funcionar sin electricidad. Era perfecto para comunidades rurales». Rodrigo escuchaba con atención. La noche había caído sobre Monterrey y las luces de la ciudad creaban un telón de fondo casi mágico para una conversación que nada tenía de fantasía. El señor Valencia se interesó en su invento. Le ofreció respaldo financiero, distribución internacional, todo lo que ella soñaba, continuó la niña. Pero quería la patente exclusiva. Mi mamá se negó. Ella quería que su invento ayudara a la gente, no que se vendiera a precios, que nadie pudiera pagar. Una sensación de inquietud crecía en el estómago de Rodrigo. El patrón le resultaba dolorosamente familiar. Marisol había desarrollado un software de traducción médica que podría revolucionar la atención sanitaria en comunidades indígenas. Eduardo se había mostrado extremadamente entusiasmado con el proyecto, pero Marisol insistía en mantenerlo accesible, sin las restricciones comerciales que Eduardo proponía. «¿Qué pasó después?», preguntó Rodrigo, temiendo la respuesta. «Un día después de una reunión con él, mi mamá comenzó a comportarse de forma extraña.
Olvidaba cosas, se confundía, tenía cambios de humor repentinos. Los ojos de Lucía se humedecieron. Los médicos dijeron que era estrés, luego depresión, finalmente un trastorno neurológico no identificado. La internaron en una clínica privada. Las pocas veces que pude verla apenas me reconocía. Rodrigo sintió un escalofrío. Era exactamente lo que había ocurrido con Marisol. Primero pequeños olvidos, luego confusión. Finalmente el episodio en el restaurante que los médicos catalogaron como un colapso nervioso causado por estrés crónico y una condición neurológica subyacente. ¿Cómo sabes que Eduardo tuvo algo que ver?, preguntó, aún resistiéndose a creer que su mejor amigo pudiera ser capaz de algo tan terrible. Lucía sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno desgastado. Mi mamá era muy metódica. Anotaba todo: fechas, conversaciones, incluso lo que comía y bebía cada día. Después de que se la llevaran encontré este diario. Mencionaba repetidamente al señor Valencia y cómo siempre insistía en preparar él mismo el café cuando se reunían. La última entrada dice: Eduardo trajo un café especial. Dijo que era una mezcla importada. Tenía un sabor extraño, ligeramente amargo bajo el caramelo. El empresario tomó el cuaderno con manos temblorosas. La caligrafía era ordenada, meticulosa, similar a los diarios de laboratorio que Marisol también mantenía. Después de 1900 que mi mamá desapareciera de mi vida, me enviaron con mi tía Carmela. Ella consiguió trabajo como su asistente unos meses después, gracias a una recomendación del señor Valencia, continuó Lucía. Él no sabe que soy la hija de Isabel Hernández. Isabel Hernández, repitió Rodrigo sintiendo que el nombre le resultaba vagamente familiar. La inventora del sistema Aqua Pura. Leí sobre ella en alguna revista. Dijeron que había tenido una crisis mental y que se había retirado de la vida pública. Esa fue la historia oficial, asintió Lucía con amargura impropia para sus 10 años. La realidad es que el señor Valencia ahora controla la patente de Aquapura a través de una empresa subsidiaria. El sistema se vende a precios exorbitantes a gobiernos y corporaciones. Exactamente lo que mi mamá no quería. Rodrigo se pasó la mano por el rostro, intentando procesar toda esta información. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para hablarme?, preguntó finalmente. Porque necesitaba estar segura, respondió Lucía. He estado observándolo a usted y al señor Valencia durante 100 meses. Mi tía trae trabajo a casa, y yo escucho sus llamadas telefónicas. Sé que están intentando quitarle su empresa mientras usted está distraído por la situación de su esposa. Es el mismo patrón que usaron con mi mamá. El empresario se levantó y caminó hasta el borde de la azotea, contemplando la ciudad que había sido su hogar toda su vida. ¿Cuántas otras historias como la de Isabel y Marisol permanecían ocultas, tras los rascacielos y las luces brillantes? Necesito pruebas concretas, Lucía. Algo que pueda usar para confrontar a Eduardo, para alertar a las autoridades. La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Tengo algo mejor. Sé dónde está su esposa. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. ¿Qué? Los médicos dijeron que la trasladaron a una clínica especializada en Cuernavaca por su condición. Es mentira, interrumpió Lucía con firmeza. Está en un centro privado en las afueras de Monterrey. El mismo lugar donde tienen a mi mamá. Se llama Instituto Nuevo Amanecer. Rodrigo recordó inmediatamente los documentos que había firmado, autorizando el traslado de Marisol. Eduardo había insistido en que esa clínica en Cuernavaca tenía los mejores especialistas en condiciones neurológicas. Le había mostrado folletos, referencias, testimonios. ¿Cómo lo sabes? Porque he estado allí, respondió Lucía. Me escapo a veces para intentar ver a mi mamá. Es un lugar muy vigilado, pero conozco una entrada por la parte trasera, cerca del área de servicio. Una vez logré entrar y vi a su esposa en el jardín interior. Ta estaba sentada mirando una fuente, como ausente. La posibilidad de que Marisol estuviera tan cerca y no en Cuernavaca como le habían hecho creer
encendió una llama de esperanza y furia en Rodrigo. «Llévame allí», exigió. «No es tan sencillo», advirtió Lucía. «El lugar tiene seguridad privada. Necesitamos un plan, y necesitamos más pruebas contra el señor Valencia antes de hacer cualquier movimiento». Rodrigo comenzó a caminar en círculos, su mente analizando posibilidades. «Estrategias, riesgos, ¿qué sugieres?», preguntó finalmente, reconociendo que esta niña, a pesar de su edad, había mostrado una astucia y valentía extraordinarias. «Primero, debemos conseguir una muestra del anillo del señor Valencia», respondió Lucía. «Si contiene residuos de la sustancia que usa, tendremos pruebas físicas. Segundo, necesitamos acceso a los documentos relacionados con el traslado de su esposa y los registros médicos reales, no los falsificados que le han mostrado». «¿Y cómo sugieres que consigamos todo eso?», preguntó Rodrigo, impresionado por la claridad mental de la niña. «Su asistente es mi tía», sonrió Lucía por primera vez, «y usted sigue siendo el dueño legal de su empresa, aunque estén intentando apartarlo. Tiene acceso, solo. Necesita saber dónde buscar». Esa noche, mientras regresaba a su mansión, Rodrigo sintió algo que no había experimentado en meses: determinación. Si lo que Lucía decía era cierto, Eduardo no solo había manipulado a Marisol y estaba intentando robar su empresa, sino que formaba parte de un patrón de comportamiento depredador dirigido a inventores e innovadores. Al día siguiente, Rodrigo llegó a su oficina más temprano que de costumbre. Encontró a Carmela ya en su puesto, organizando la agenda del día. «Buenos días, señor Fuentes», saludó ella con la eficiencia profesional de siempre. «El señor Valencia llamó para confirmar la reunión con los inversores coreanos a las 11. Rodrigo la observó con nuevos ojos. ¿Era posible que Carmela fuera parte del plan de Eduardo? ¿O era simplemente una pieza más en su tablero, manipulada como los demás? «Carmela, puedes traerme todos los informes médicos de Marisol, los originales, no las copias». La asistente pareció momentáneamente desconcertada. «Señor, esos documentos están en el archivo confidencial. El señor Valencia mencionó que era mejor que usted no se atormentara revisándolos constantemente». «Soy el esposo de Marisol y el presidente de esta compañía», interrumpió Rodrigo con una firmeza que sorprendió a ambos. «Quiero esos documentos en mi escritorio en 1 hora». Mientras esperaba, Rodrigo activó su computadora y comenzó a revisar meticulosamente los registros financieros de los últimos meses. Lo que encontró confirmó sus peores temores: sutiles pero significativas transferencias a empresas subsidiarias controladas mayoritariamente por Eduardo, contratos renegociados que beneficiaban a socios externos a expensas de la compañía principal, propiedades intelectuales estratégicas siendo transferidas a entidades separadas. Todo perfectamente legal gracias a su firma en documentos que apenas recordaba haber revisado. Eduardo había aprovechado su estado emocional, presentándole papeles para firmar en momentos de distracción, asegurándole que eran meros trámites o renovaciones rutinarias. Cuando Carmela regresó con una carpeta sellada, Rodrigo notó su nerviosismo. «El señor Valencia preguntó por qué necesitaba estos documentos», dijo ella, evitando su mirada. «Le dije que quería revisarlos antes de la visita trimestral a la clínica». «Hiciste bien», respondió Rodrigo tomando la carpeta. «Carmela, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», la asistente. Se tensó visiblemente. «Por supuesto, señor. Tu sobrina, Lucía, es una niña muy especial, ¿verdad?». El rostro de Carmela palideció. «¿Conoce a Lucía? ¿Cómo nos encontramos por casualidad?», respondió Rodrigo, estudiando cuidadosamente sus reacciones. «Me habló de su madre, Isabel Hernández». Carmela se dejó caer en una silla, toda pretensión de compostura profesional abandonada. «Señor Fuentes, yo no sabía. Cuando el señor Valencia me recomendó para este puesto, no tenía idea de que él...». Su voz se quebró.
Lucía siempre ha dicho cosas sobre él, sobre lo que le pasó a mi hermana, pero yo pensé que era el trauma de perder a su madre, de verla deteriorarse mentalmente. Rodrigo se acercó y se arrodilló junto a la silla de Carmela, bajando la voz. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre Eduardo Valencia y su relación con tu hermana. Y necesito que nadie sepa que tuvimos esta conversación. Durante la siguiente hora, Carmela confirmó todo lo que Lucía había dicho y añadió detalles inquietantes. Cómo Eduardo se había presentado como un benefactor después del colapso de Isabel, ofreciendo ayuda financiera, el mejor tratamiento médico, incluso un trabajo para Carmela. Todo mientras silenciosamente tomaba control de la patente de Isabel a través de documentos firmados durante sus momentos de lucidez cada vez más escasos. Él visita el instituto cada mes, añadió Carmela. Siempre lleva regalos caros a Isabel, aunque ella apenas reconoce quién es. Los médicos dicen que es extremadamente generoso, que pocos hombres de negocios mostrarían tanta dedicación a una ex socia. Rodrigo sintió náuseas al reconocer el patrón. Eduardo había estado haciendo exactamente lo mismo con Marisol. Visitas regulares, regalos ostentosos, construyendo la imagen de un amigo devoto mientras manipulaba todo a su alrededor. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Rodrigo sin acusación en su voz. ¿Qué podía decir?, respondió Carmela con ojos llorosos. No tenía pruebas, solo las teorías de una niña traumatizada. Eduardo Valencia es uno de los hombres más poderosos de Monterrey. Tiene conexiones en todas partes, además, bajó la voz hasta un susurro, nos tiene atrapadas. El tratamiento de Isabel es carísimo y el contrato estipula que si Lucía o yo hacemos acusaciones infundadas, el financiamiento se corta inmediatamente. La reunión con los inversores coreanos quedó olvidada. Rodrigo pasó el resto de la mañana revisando los expedientes médicos de Marisol, encontrando inconsistencias alarmantes, resultados de pruebas contradictorios, diagnósticos vagos que cambiaban con cada informe, medicaciones cuyas dosis se ajustaban sin explicación clara. Cuando Eduardo entró en su oficina poco después del mediodía, Rodrigo tuvo que hacer el mayor esfuerzo de actuación de su vida. «Rodrigo, ¿qué pasó con la reunión?» «Los coreanos estaban furiosos», exclamó Eduardo, su rostro mostrando preocupación perfectamente calibrada. «Lo siento, me sentí mal de repente», mintió Rodrigo, observando detenidamente a quien había considerado su mejor amigo durante 20 años. «Creo que tienes razón, Eduardo. Necesito un descanso». El rostro de Eduardo se iluminó con lo que ahora Rodrigo reconocía como satisfacción apenas disimulada. «Es lo mejor, amigo. Déjame encargarme de todo mientras te recuperas. De hecho», añadió, sentándose frente a él, «he estado pensando que deberías considerar un retiro temporal en mi casa de Valle de Bravo. Aire fresco, tranquilidad, lejos de las presiones de la ciudad». Rodrigo asintió, fingiendo gratitud. «Suena perfecto. Pero antes, quiero visitar a Marisol. Han pasado 2 semanas desde mi última visita a Cuernavaca». Una sombra imperceptible para cualquiera que no estuviera buscándola cruzó el rostro de Eduardo. «Por supuesto. De hecho, yo tenía planeado ir mañana. Podemos viajar juntos». «Perfecto», sonrió Rodrigo, sabiendo que acababa de tender la primera trampa. Esa noche, mientras la luna iluminaba las calles de Monterrey, Rodrigo se reunió nuevamente con Lucía en un parque cercano a la casa de Carmela. «Mi tía me contó que hablaron», dijo la niña, balanceándose levemente en un columpio. «Está asustada, pero quiere ayudar. Mañana Eduardo me llevará supuestamente a Cuernavaca a ver a Marisol», explicó Rodrigo. «Pero gracias a ti, sé que está realmente en el Instituto Nuevo Amanecer. Necesito que me muestres exactamente dónde está y cómo entrar». Lucía dibujó un mapa detallado del instituto, marcando entradas, cámaras de seguridad y rutas potenciales. «Pero, señor Fuentes, ¿qué hará cuando descubra que le ha mentido sobre la ubicación de su esposa? Eduardo Valencia es peligroso cuando se siente acorralado». Rodrigo contempló el mapa a la luz de la farola del parque.
La niña tenía razón. Confrontar directamente a Eduardo podría ser contraproducente. Necesitaban un plan más sofisticado. No, lo confrontaré mañana, decidió. Fingiré que creo todo lo que me dice. Mientras tanto, contrataremos a un investigador privado y reuniremos todas las pruebas posibles. Lucía asintió, aprobando la estrategia. Hay algo más que debe saber, añadió la niña con voz grave. No es solo mi mamá y su esposa. He visto registros en el escritorio de mi tía. Hay al menos 3 casos más. Un ingeniero que desarrolló un sistema de energía solar económico, una científica que creó un tratamiento para una enfermedad tropical y un arquitecto que diseñó viviendas antisísmicas de bajo costo. Todos sufrieron colapsos mentales después de negarse a ceder el control total de sus inventos. Y todos están ahora en el Instituto Nuevo Amanecer. La magnitud de lo que enfrentaban dejó a Rodrigo sin palabras. Esto no era solo sobre Marisol o sobre su empresa. Era un patrón sistemático de manipulación y explotación que había afectado a múltiples vidas. Lo detendremos, prometió colocando una mano en el hombro de Lucía. Por Marisol, por tu madre, por todos ellos. En la oscuridad del parque, una alianza improbable entre un empresario desesperado y una niña valiente acababa de sellar el destino de uno de los hombres más poderosos de Monterrey. La verdad comenzaba a emerger, como la luna que ahora brillaba sobre ellos, iluminando gradualmente lo que había permanecido en sombras. Capítulo 3. La investigación. El amanecer encontró a Rodrigo esperando en el estacionamiento de su edificio corporativo. A su lado, una maleta pequeña simulaba preparativos para el supuesto viaje a Cuernavaca. La noche anterior apenas había dormido, su mente trabajando incansablemente, construyendo y descartando estrategias. No solo estaba en juego recuperar a Marisol y salvar su empresa, ahora entendía que enfrentaba algo mucho más grande, un esquema que había destruido múltiples vidas. El auto de Eduardo apareció puntualmente a las 7. Su chofer, Ramón, bajó para tomar la maleta de Rodrigo, mientras Eduardo lo saludaba, con la misma sonrisa cálida que ahora le parecía una máscara bien ensayada. ¿Listo para el viaje, amigo?, preguntó Eduardo palmeando su hombro. El jet está preparado. Estaremos en Cuernavaca antes del desayuno. Rodrigo asintió, concentrándose en mantener su expresión neutral. Gracias por organizarlo todo, Eduardo. No sé qué haría sin ti en estos momentos. El viaje en el jet privado transcurrió entre conversaciones aparentemente normales sobre la empresa, los nuevos contratos y anécdotas compartidas de sus años de amistad. Rodrigo se sorprendió de su propia capacidad para fingir normalidad mientras observaba a Eduardo con nuevos ojos, notando detalles que antes había pasado por alto. Cómo su supuesto mejor amigo sutilmente dirigía cada conversación, cómo mezclaba verdades con medias verdades, cómo su generosidad siempre venía acompañada de un control subyacente. Y efectivamente, tal como Lucía había descrito, Eduardo llevaba un anillo distintivo con un águila y una serpiente. Rodrigo nunca le había prestado especial atención antes, asumiéndolo como una joya más del hombre que siempre había tenido gusto por accesorios ostentosos. Cuando aterrizaron en Cuernavaca, un auto los esperaba para llevarlos a lo que Eduardo presentaba como la Clínica del Bosque, un centro médico exclusivo rodeado de jardines extensos. Rodrigo siguió el juego, caminando junto a Eduardo a través de pasillos inmaculados, mientras saludaban a médicos y enfermeras que claramente reconocían a Eduardo como un visitante habitual. El doctor Mendoza te explicará los avances en el tratamiento de Marisol, explicó Eduardo mientras se dirigían a una oficina privada. Ha habido algunas mejorías, pero no quiero crear falsas expectativas. El doctor Mendoza, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina y bata impecable, le recibió con formalidad profesional. Durante 20 minutos presentó gráficos, resultados de estudios y explicaciones técnicas sobre la condición de Marisol. Todo perfectamente elaborado, convincente para cualquiera que no estuviera buscando inconsistencias. Pero Rodrigo las veía claramente ahora. Fechas que no coincidían con su registro personal,
terminología médica vagamente aplicada, explicaciones que cambiaban sutilmente con respecto a informes anteriores. ¿Puedo verla ahora?, preguntó finalmente. El médico y Eduardo intercambiaron una mirada rápida que Rodrigo no habría notado semanas atrás. «Por supuesto», respondió el doctor, «pero debo advertirle que hoy está especialmente sedada. Tuvimos que ajustar su medicación después de un episodio de agitación ayer». Rodrigo fue conducido a una habitación luminosa con vista a los jardines. En una silla junto a la ventana, una mujer de cabello castaño observaba el exterior con mirada vacía. Se parecía a Marisol, mismo color de pelo, complexión similar, rasgos generales coincidentes. Para alguien que la viera brevemente o que estuviera emocionalmente alterado, podría pasar por ella. Pero Rodrigo conocía cada centímetro de su esposa después de 15 años juntos. La mujer frente a él no era Marisol. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la compostura. Se acercó a la mujer, tomó su mano inerte y fingió una conversación. Se unilateral mientras Eduardo y el médico observaban desde la puerta. La mujer apenas reaccionó, su mirada perdida y su rostro inexpresivo bajo los efectos evidentes de fuertes sedantes. «Te ves bien hoy, mi amor», mintió Rodrigo, apretando la mano de la desconocida. «Te extraño mucho en casa». Después de unos minutos, el doctor sugirió terminar la visita, alegando que demasiada estimulación podría ser contraproducente. Rodrigo asintió, besó la frente de la mujer y salió de la habitación con el estómago revuelto por la magnitud del engaño. Durante el almuerzo en un restaurante elegante cerca de la clínica, Rodrigo continuó su actuación, discutiendo los supuestos avances en el tratamiento de Marisol y agradeciendo a Eduardo por su apoyo incondicional. «Estoy considerando seriamente tu oferta de descansar en Valle de Bravo», comentó mientras terminaban el postre. «Creo que me vendría bien alejarme de todo por unas semanas». Eduardo sonrió evidentemente complacido. «Es la decisión correcta, amigo. Te hará bien. Mientras tanto, yo mantendré todo bajo control». De regreso en Monterrey esa misma tarde, Rodrigo se dirigió directamente a la oficina del investigador privado que había contactado la noche anterior por recomendación de Carmela. Héctor Salazar, un ex policía con reputación de incorruptible, lo recibió en un despacho modesto, pero impecable en el centro de la ciudad. «Señor Fuentes, he comenzado a recopilar la información que me pidió», dijo Salazar después de los saludos iniciales. «Y debo decir que lo que estoy encontrando es inquietante». Durante las siguientes 2 horas, Salazar presentó los resultados preliminares de su investigación, registros financieros que mostraban transferencias sospechosas desde las empresas, de Eduardo hacia cuentas offshore, coincidiendo con los momentos en que cada inventor enfermaba, documentos de propiedad que revelaban que el Instituto Nuevo Amanecer pertenecía a una empresa fantasma vinculada indirectamente a Eduardo, e incluso registros de importación de productos químicos especializados sin uso médico convencional. «Este es el Instituto Nuevo Amanecer», dijo Salazar desplegando fotografías de un complejo elegante rodeado de altos muros. «Lo presenta públicamente como un centro de retiro para ejecutivos estresados, pero tiene seguridad comparable a una prisión de mediana seguridad». Rodrigo estudió las imágenes, reconociendo elementos del mapa que Lucía había dibujado. «¿Ha podido confirmar si mi esposa está realmente allí?». Salazar asintió gravemente. «Mis fuentes dentro del instituto confirman que hay una paciente llamada Marisol Fuentes en el ala este, habitación 307. La mantienen en un régimen de medicación controlada que alterna periodos de lucidez parcial con sedación profunda». La confirmación, aunque esperada, golpeó a Rodrigo como un puñetazo físico. Habían pasado 3 meses desde que vio a Marisol por última vez, realmente a ella, no a la actriz o paciente que le habían mostrado en Cuernavaca. «¿Qué sabe sobre los otros pacientes mencionados en mi lista?». «Todos están allí», confirmó Salazar. «Isabel Hernández, Javier Cortés, Alejandra Ruiz, Ricardo Domínguez.
cada uno con patrones similares, inventores o innovadores que desarrollaron tecnologías potencialmente revolucionarias, resistieron los intentos de control corporativo y posteriormente sufrieron misteriosos colapsos mentales. En todos los casos, Eduardo Valencia o alguna de sus empresas subsidiarias terminaron controlando las patentes o derechos de propiedad intelectual. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que ahora le parecía un escenario para una obra siniestra que había estado desarrollándose sin que él lo notara. «Necesitamos pruebas contundentes, no solo circunstanciales», dijo finalmente. «Y necesitamos un plan para sacar a Marisol y a los demás de ese lugar». «Estoy trabajando en ello», respondió Salazar. «Tengo un contacto que comenzará a trabajar en el instituto la próxima semana como parte del personal de limpieza. Podrá obtener muestras de los medicamentos que están administrando y posiblemente establecer comunicación directa con su esposa». «No tenemos tanto tiempo», interrumpió Rodrigo. «Eduardo espera que me retire a Valle de Bravo en los próximos días. Una vez que esté aislado allí, sospecho que su plan entrará en una nueva fase». Salazar frunció el ceño, comprendiendo la urgencia. «Hay otra opción, pero es arriesgada. Carmela, como asistente ejecutiva, podría acceder a la oficina privada de Eduardo y buscar pruebas físicas». «Es demasiado peligroso para ella», objetó Rodrigo. «Si Eduardo sospecha algo, podría tomar represalias contra ella o Lucía. Entonces, debe ser usted mismo quien obtenga esas pruebas», concluyó Salazar. «Como presidente de la compañía, aún tiene acceso a todas las áreas. Nadie cuestionaría su presencia en cualquier parte del edificio, incluso en la oficina de Eduardo». Esa misma noche, después de asegurarse que Eduardo había salido a una cena de negocios, Rodrigo regresó a las oficinas corporativas. Usó su tarjeta de acceso para entrar al despacho privado de Eduardo, un espacio que conocía bien después de años de reuniones y conversaciones informales. Pero esta vez veía el lugar con ojos diferentes. Cada objeto parecía potencialmente significativo. Los libros cuidadosamente alineados, las fotografías enmarcadas de Eduardo con políticos y celebridades, los premios y reconocimientos que poblaban las paredes. La imagen perfectamente construida de un empresario exitoso y filantrópico. Rodrigo comenzó una búsqueda sistemática, cuidando de no dejar evidencia de su presencia. Los archivos convencionales no revelaron nada comprometedor. Eduardo era demasiado inteligente para dejar documentos incriminatorios a simple vista. El ordenador estaba protegido con contraseña, algo que Rodrigo había anticipado. Cuando estaba a punto de rendirse, notó algo, una pequeña discrepancia en las dimensiones del despacho. La pared tras el librero parecía no corresponder exactamente con la disposición general del piso. Recordando su formación como ingeniero, Rodrigo calculó mentalmente y confirmó su sospecha. Había un espacio oculto. Tras examinar cuidadosamente el librero, encontró un mecanismo de apertura disimulado como un simple adorno decorativo. El mueble se deslizó silenciosamente, revelando una pequeña habitación que contrastaba dramáticamente con la elegancia del despacho principal. Paredes metálicas, archivadores de seguridad y una mesa de trabajo con equipos de laboratorio en miniatura. En el centro de la mesa, un estuche de cuero contenía varios anillos idénticos al que Eduardo usaba habitualmente, cada uno con el mismo diseño de águila y serpiente. Tal como Lucía había descrito, la cabeza de la serpiente en cada anillo era móvil, revelando un pequeño compartimento. Junto a los anillos, un cuaderno de laboratorio documentaba meticulosamente fórmulas químicas, dosis y efectos. Rodrigo, con su formación técnica, reconoció inmediatamente los componentes. Neurotoxinas sutiles combinadas con compuestos psicoactivos diseñados específicamente para alterar la función cognitiva sin dejar rastros detectables en análisis. Convencionales. El cuaderno incluía observaciones clínicas sobre cada sujeto, identificados por iniciales que Rodrigo pudo asociar fácilmente con las víctimas conocidas. I.H. Isabel Hernández, J.C. Javier Cortés y devastadoramente M.F. Marisol Fuentes.
Cada entrada documentaba meticulosamente la administración de las sustancias, las reacciones observadas y ajustes en las dosis. Con manos temblorosas, por la rabia y el horror, Rodrigo fotografió cada página con su teléfono. Tomó también muestras de las sustancias almacenadas en pequeños viales etiquetados, guardándolas cuidadosamente en un contenedor que había traído por recomendación de Salazar. En un archivador encontró más evidencia. Contratos predatorios, preparados para ser firmados cuando las víctimas estuvieran bajo los efectos de las sustancias, documentación legal que transfería gradualmente el control de patentes y empresas, e incluso expedientes detallados sobre cada objetivo potencial, incluyendo rutinas diarias, preferencias personales y puntos de vulnerabilidad psicológica. Rodrigo estaba fotografiando estos documentos cuando escuchó el sonido de una tarjeta de acceso en la puerta principal del despacho. Rápidamente cerró el compartimento secreto, asegurándose de que todo quedara exactamente como lo había encontrado, y apenas tuvo tiempo de deslizarse tras un sofá cuando la puerta se abrió. Eduardo entró, acompañado por un hombre que Rodrigo reconoció inmediatamente, el doctor Mendoza de la falsa clínica en Cuernavaca. «La situación se está complicando», decía Mendoza mientras se dirigían al bar del despacho. «Fuentes está haciendo demasiadas preguntas. Hoy durante la visita noté que observaba a la paciente sustituta con demasiada atención». Eduardo sirvió 2 vasos de whisky y le ofreció uno al médico. «Rodrigo está demasiado distraído para representar una amenaza real», respondió con confianza. «Además, en unos días estará cómodamente aislado en Valle de Bravo, donde podremos acelerar la fase final». «¿Estás seguro que la documentación está lista?», preguntó Mendoza, evidentemente nervioso. «Una vez que firme la transferencia completa de poderes ejecutivos, no habrá vuelta atrás». Eduardo sonrió, una expresión que Rodrigo ahora encontraba reptiliana. «Todo está preparado. Los miembros del consejo ya están de nuestro lado. Creen que Rodrigo está sufriendo el mismo tipo de colapso mental que su esposa. Los informes psiquiátricos que preparaste son muy convincentes». «¿Y después?», inquirió Mendoza bajando la voz. «¿Qué pasará con él?». Eduardo se encogió de hombros con una indiferencia que heló la sangre de Rodrigo. «Lo mismo que con los demás. Un tratamiento permanente en el instituto. Será una lástima. Otro brillante empresario consumido por el estrés y la inestabilidad mental. Afortunadamente, sus empresas quedarán en buenas manos». Brindaron inconscientes de que cada palabra quedaba grabada en el teléfono de Rodrigo, que había activado la grabación de audio en el momento que escuchó la puerta abrirse. «Por cierto», añadió Eduardo examinando un documento en su escritorio, «quiero que prepares un informe sobre esta niña, Lucía Hernández. Es la sobrina de mi asistente y la hija de Isabel. Ha estado haciendo preguntas incómodas». «¿Crees que sabe algo?», preguntó Mendoza con evidente preocupación. «Probablemente no, pero no podemos arriesgarnos. Tal vez sea hora de que sufra el mismo trastorno neurológico hereditario que su madre. Sería una tragedia familiar conmovedora, ¿no crees?». Rodrigo tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no salir de su escondite y enfrentar a Eduardo en ese momento. La amenaza hacia Lucía, una niña inocente cuyo único crimen había sido buscar justicia para su madre, encendió una furia que apenas pudo contener. Afortunadamente, la reunión fue breve. Tras finalizar sus bebidas y ultimar algunos detalles más sobre el plan, Eduardo y Mendoza salieron del despacho. Rodrigo esperó 10 minutos, asegurándose que no regresarían, antes de salir de su escondite y abandonar la oficina con las pruebas que había recolectado. En lugar de dirigirse a su mansión, donde probablemente sería vigilado, Rodrigo condujo hasta un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Desde allí, contactó a Salazar para compartir sus descubrimientos. «Esto es más que suficiente para iniciar una investigación formal», confirmó el investigador después de revisar las fotografías y escuchar la grabación. «Pero debemos movernos con extrema cautela. Eduardo tiene contactos en todas partes.
incluyendo en las autoridades. No tenemos tiempo para procedimientos formales, respondió Rodrigo con determinación. Necesitamos sacar a Marisol y a los demás del instituto inmediatamente. Eduardo, te planea aislarme en cuestión de días. Salazar consideró las opciones. Hay una forma, pero necesitaremos ayuda desde dentro. ¿Confía plenamente en Carmela? Completamente, aseguró Rodrigo. Está tan comprometida como yo en exponer a Eduardo y rescatar a las víctimas. Bien. También necesitaremos a la niña, Lucía. Ella conoce el instituto mejor que nadie y puede guiarnos. Rodrigo negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Eduardo ya la tiene en la mira. Precisamente por eso debemos actuar ahora, insistió Salazar. Si esperamos, tanto Lucía como usted estarán en peligro inminente. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del hotel, Rodrigo, Salazar, Carmela y Lucía se reunieron para elaborar un plan que cambiaría el curso de sus vidas. La niña, lejos de mostrar miedo, exhibía una determinación que sobrepasaba su edad. «No tengo miedo del señor Valencia», declaró mientras repasaban los detalles. «Tengo miedo de que otras personas sufran lo que sufrió mi mamá si no lo detenemos». Mientras los adultos discutían estrategias y contingencias, Lucía se acercó silenciosamente a Rodrigo. «Señor Fuentes, cuando rescatemos a todos, ¿cree que mi mamá volverá a ser la de antes?», preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba con su fortaleza habitual. Rodrigo la miró a los ojos, resistiendo el impulso de ofrecer falsas esperanzas. «No lo sé, Lucía. El daño que Eduardo les ha causado puede ser duradero, pero te prometo que haremos todo lo posible para que reciban el mejor tratamiento. Y pase lo que pase, no estarás sola nunca más». La niña asintió, una sabiduría antigua reflejándose en sus ojos jóvenes. «A veces pienso que todo esto sucedió por algo», dijo en voz baja. «Si mi mamá no hubiera enfermado, yo nunca habría vivido con mi tía Carmela, nunca habría descubierto la verdad, y usted nunca habría sabido lo que le pasó realmente a su esposa». Rodrigo sintió un nudo en la garganta ante la profundidad filosófica de la observación. «Tal vez tengas razón, Lucía, pero ahora nos toca a nosotros escribir el final de esta historia». Afuera, la lluvia se intensificaba, como presagiando la tormenta que estaba a punto de desatarse en las vidas de todos los involucrados. En 48 horas, ejecutarían su plan para exponer a Eduardo Valencia y rescatar a sus víctimas. El tiempo de las sombras y los secretos llegaba a su fin. Capítulo 4. La conexión inesperada. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Monterrey, contrastando dramáticamente con la tormenta de emociones que Rodrigo enfrentaba internamente. Se preparaba para ejecutar la parte más arriesgada del plan, fingir normalidad en su encuentro con Eduardo, mientras Salazar y su equipo avanzaban con los preparativos para la operación de rescate. A las 9 en punto, Eduardo apareció en 1900 la suite del hotel donde Rodrigo había pasado la noche, aparentemente preocupado por su bienestar. «¿Por qué no volviste a casa anoche?», preguntó, estudiando el rostro de Rodrigo. «Me preocupé cuando Ramón me dijo que lo despediste en el aeropuerto». «Necesitaba pensar», respondió Rodrigo manteniendo un tono neutro. «La visita a Marisol me afectó más de lo que esperaba». Eduardo asintió comprensivamente, interpretando la aparente vulnerabilidad de Rodrigo como una confirmación de que su plan avanzaba según lo previsto. «Es comprensible. Por eso insisto en que te tomes ese descanso en Valle de Bravo». Colocó una mano en el hombro de Rodrigo, un gesto que antes habría parecido afectuoso, pero que ahora sentía como el toque de una serpiente. «De hecho, he adelantado los preparativos. Podríamos salir mañana mismo». Rodrigo fingió gratitud, consciente de que cada hora ganada era crucial. «Necesito un día más para organizar algunas cosas personales», respondió. «¿Podríamos salir pasado mañana por la mañana?» Eduardo pareció momentáneamente contrariado, pero rápidamente recuperó su máscara de amabilidad. «Por supuesto, amigo. Tómate el tiempo que necesites», consultó su reloj de lujo.
Ahora debo irme. Tengo una videoconferencia con los inversionistas coreanos en 20 minutos. ¿Te veo esta tarde en la oficina? Ahí estaré, confirmó Rodrigo. Apenas Eduardo salió, Rodrigo contactó a Salazar para informarle del cambio en el cronograma. Tenemos que acelerar todo, urgió el empresario. Eduardo planea llevarme a Valle de Bravo pasado mañana. Una vez aislado allí, será mucho más difícil ejecutar el rescate. Entendido, respondió Salazar. He confirmado que podemos contar con 2 exoficiales de confianza para la operación. También tengo noticias sobre las sustancias que recuperó de la oficina de Valencia. Rodrigo se tensó. ¿Qué encontraron? Mi contacto en el laboratorio, independiente, confirma que se trata de un compuesto neurotóxico sofisticado, explicó Salazar. Actúa gradualmente, afectando primero la memoria a corto plazo y luego las funciones cognitivas superiores. Lo más alarmante es que está diseñado para crear una dependencia química. Si se interrumpe abruptamente, puede causar daños neurológicos permanentes. La implicación era clara y aterradora. Incluso después de rescatar a las víctimas, su recuperación sería un proceso delicado y potencialmente peligroso. No bastaba con simplemente sacarlos del instituto, necesitarían atención médica especializada inmediata. ¿Hay algún protocolo para revertir los efectos?, preguntó Rodrigo, pensando en Marisol, en Isabel, en todos los que habían sido manipulados químicamente. El laboratorio está trabajando en ello, respondió Salazar. Necesitarán más tiempo para desarrollar un tratamiento específico, pero al menos ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Mientras Rodrigo se preparaba para su aparición en la oficina, Carmela ejecutaba su parte del plan. Como asistente de Eduardo, tenía acceso a su agenda, correos y archivos no confidenciales. Durante semanas había estado recopilando discretamente información, pero hoy su misión era más específica: obtener la lista completa de pacientes del Instituto Nuevo Amanecer y los protocolos de medicación. Señor Valencia, el doctor Mendoza solicita confirmar los ajustes de medicación para los pacientes del ala este, dijo Carmela entrando al despacho de Eduardo con una tableta en mano. Dice que es urgente. Eduardo frunció el ceño, visiblemente irritado por la interrupción. Dile que lo discutiremos esta tarde cuando lo visite. No puede esperar unas horas para algo tan rutinario. Insiste en que es urgente, señor, persistió Carmela con la calma profesional que la caracterizaba. Aparentemente hay una reacción adversa en uno de los pacientes del grupo A y necesita su autorización para modificar el protocolo. La mención del grupo A captó inmediatamente la atención de Eduardo. Carmela sabía, gracias a la información proporcionada por Lucía, que este era el código para los pacientes considerados más valiosos, entre los que se encontraban Marisol e Isabel. Déjame ver. Eduardo tomó la tableta y comenzó a revisar los informes, demasiado preocupado por la situación para notar que Carmela discretamente activaba la función de duplicación de pantalla en su propio dispositivo, capturando cada documento que Eduardo consultaba. En cuestión de minutos, Carmela obtuvo lo que buscaban: la lista completa de pacientes, 12 en total, no solo los 5 que ya conocían, sus ubicaciones exactas dentro del instituto y los protocolos de medicación detallados para cada uno. Cuando Rodrigo llegó a la oficina esa tarde, su actuación fue impecable. Discutió asuntos pendientes con Eduardo, firmó documentos no controversiales e incluso participó en una videoconferencia con inversionistas potenciales. Nadie, observándolo, habría sospechado que cada minuto en ese edificio era ahora una tortura para él, sabiendo lo que sabía sobre el hombre que sonreía a su lado. Al terminar la jornada, Rodrigo, Carmela, Salazar y Lucía se reunieron nuevamente en el hotel para ultimar los detalles del plan. La información obtenida por Carmela resultó invaluable para refinar la estrategia. El instituto tiene un cambio de guardia a las 2:00 am con una ventana de aproximadamente 15 minutos de vulnerabilidad en la entrada de servicio, explicó Salazar señalando un punto en el mapa. Lucía tenía razón sobre ese acceso. Según estos informes,
Es la única zona no cubierta completamente por cámaras. Lucía, sentada en la esquina más alejada de la habitación, dibujaba meticulosamente en su cuaderno. Cuando Rodrigo se acercó, vio que la niña había creado un retrato sorprendentemente detallado del anillo de Eduardo. «Es increíble», comentó, genuinamente impresionado por su talento. «¿Siempre has dibujado así?» Lucía asintió sin levantar la mirada del papel. «Mi mamá decía que tengo memoria fotográfica. Puedo recordar casi todo lo que veo, con todos los detalles». Levantó finalmente la vista, sus ojos reflejando una tristeza antigua. «A veces es una maldición. No puedo olvidar cómo era ella antes, cómo cambió después de que él empezara a visitarnos». Rodrigo se sentó junto a ella, reconociendo que esta niña extraordinaria había sido la pieza fundamental para descubrir toda la verdad. «Cuando esto termine», dijo en voz baja, «me aseguraré de que puedas estudiar arte si eso es lo que quieres. Tienes un don extraordinario, Lucía». Por primera vez desde que se conocieron, la niña sonrió genuinamente. «Lo que quiero es ser científica, como mi mamá. Quiero terminar lo que ella empezó». La conversación fue interrumpida cuando Salazar recibió una llamada. Su expresión se transformó mientras escuchaba, pasando de la neutralidad profesional a una alarma evidente. «Tenemos un problema», anunció al colgar. «Mi contacto en el instituto acaba de informarme que están preparando traslados para mañana por la mañana. Varios pacientes, incluyendo a Marisol e Isabel, serán movidos a otra instalación». «¿Dónde?», preguntó Rodrigo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No lo sabe con certeza, pero mencionó algo sobre una clínica en Colombia», respondió Salazar. «Si los sacan del país, será infinitamente más difícil recuperarlos». Carmela palideció. «Eduardo debe sospechar algo. Esta mañana lo noté especialmente tenso, haciendo llamadas privadas». «Tenemos que actuar esta noche», decidió Rodrigo. «No podemos esperar». Salazar asintió, rápidamente adaptándose a las nuevas circunstancias. «Necesitaremos transporte médico para todos los pacientes. Algunos estarán sedados y requerirán atención especializada durante el traslado». «Puedo arreglarlo», respondió Rodrigo. «Tengo contactos en una clínica privada que no está vinculada a Eduardo. El director me debe varios favores». Mientras reajustaban el plan para la operación de esa misma noche, un detalle inquietante emergió en la mente de Rodrigo. «Hay algo que no encaja», dijo, interrumpiendo la discusión sobre rutas de escape. «¿Por qué Eduardo tomaría un riesgo tan grande trasladando a los pacientes precisamente ahora? Incluso si sospecha algo, mover a 12 personas en estado vulnerable es extremadamente complicado y riesgoso». «Tal vez no planea trasladarlos a todos», sugirió Carmela. «Quizás solo a los más valiosos, como Marisol e Isabel. O quizás...». Lucía habló desde su rincón, donde había estado inusualmente silenciosa. «No planea trasladarlos en absoluto». Todos se volvieron hacia ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó Rodrigo. La niña dejó su cuaderno y se acercó a la mesa donde estaban desplegados los mapas y documentos. «Mi tía Carmela me contó que el señor Valencia tiene un patrón. Cuando ya no necesita a alguien o cuando alguien se convierte en una amenaza, encuentra la manera de que esa persona se desaparezca», explicó con una madurez perturbadora. «Tal vez no es un traslado, tal vez es algo peor». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras todos procesaban la implicación. Eduardo podría estar planeando deshacerse de las evidencias más comprometedoras, los propios pacientes. «Necesitamos verificar esto», dijo finalmente Salazar. «Carmela, ¿puedes contactar a tu fuente en el instituto nuevamente? Pregunta específicamente sobre la preparación médica para este supuesto traslado». Mientras Carmela hacía la llamada, Rodrigo sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje de Eduardo. «Cambio de planes. Salimos para Valle de Bravo mañana a primera hora. Mi chofer pasará por ti a las 6:00 am. No hay negociación posible, amigo. Es por tu bien». El cerco se estaba cerrando. Eduardo aceleraba su plan, en todos los frentes. Carmela regresó con expresión sombría.
Mi contacto dice que no hay preparativos médicos estándar para un traslado. No están preparando historiales clínicos ni adaptando medicaciones para el viaje. Solo están... Su voz se quebró, aumentando las dosis de sedantes a niveles sin precedentes. La confirmación de sus temores cayó como una losa sobre todos los presentes. No era un traslado, era algo mucho más siniestro. «Vamos ahora mismo», decidió Rodrigo, la determinación endureciendo su voz. «Cada minuto cuenta». En menos de una hora, el improvisado equipo de rescate estaba en posición cerca del Instituto Nuevo Amanecer. Salazar y sus 2 exoficiales habían conseguido un vehículo médico auténtico y uniformes de paramédicos. Rodrigo, Carmela y Lucía esperaban en una camioneta a cierta distancia, conectados por radio con el equipo de entrada. El plan era simple en teoría, pero extremadamente arriesgado en la práctica. Salazar y su equipo entrarían haciéndose pasar por personal médico enviado para preparar a los pacientes para el traslado. Una vez dentro, desactivarían el sistema de seguridad desde la sala de control, permitiendo que Rodrigo y Carmela entraran para ayudar en la evacuación. Lucía debía permanecer en la camioneta, aunque la niña había protestado vehementemente contra esta decisión. «Conozco el instituto mejor que cualquiera de ustedes», había argumentado. «Además, mi mamá podría reconocerme, incluso en su estado actual». Finalmente, habían accedido a que Lucía los guiara remotamente a través de un auricular, basándose en su memoria fotográfica del lugar, pero permaneciendo físicamente a salvo en el vehículo. Cuando Salazar y su equipo se acercaban a la entrada de servicio, ocurrió lo inesperado. Las luces exteriores del instituto se apagaron repentinamente, y momentos después se escuchó el sonido inconfundible de una alarma. «Algo está mal», la voz de Salazar crujió a través de la radio. «Parece que ya hay una evacuación en proceso». Rodrigo sintió una oleada de pánico. «Eduardo debe estar adelantando sus planes. Tenemos que entrar ahora». Ignorando las protestas de Carmela, Rodrigo salió de la camioneta y corrió hacia el instituto, manteniéndose en las sombras. A medida que se acercaba, vio personal médico real sacando camillas con pacientes sedados hacia ambulancias que esperaban en el acceso principal. «Están sacándolos ahora mismo», informó a través del auricular. «No podemos esperar a que desactiven el sistema de seguridad». «Señor Fuentes, es demasiado peligroso», advirtió Salazar. «Hay guardias armados en cada salida». Pero Rodrigo ya había tomado su decisión. Utilizando la confusión creada por la evacuación, se mezcló con el personal médico, tomando una bata blanca abandonada en la entrada. Con la cabeza baja y movimientos decididos, logró pasar la seguridad exterior y entrar al edificio principal. El interior del Instituto Nuevo Amanecer era tan elegante como siniestro, paredes en tonos pastel, música ambiental suave y un aire de tranquilidad forzada que contrastaba dramáticamente con su verdadero propósito. Siguiendo las indicaciones de Lucía a través del auricular, Rodrigo se dirigió hacia el ala este, donde supuestamente se encontraba Marisol. «La habitación 307 está al final del pasillo a la derecha», indicó Lucía. «Pero tenga cuidado, siempre hay un guardia cerca de la estación de enfermeras». Efectivamente, un hombre con aspecto de seguridad privado vigilaba el pasillo. Rodrigo tomó una carpeta abandonada y fingió revisar documentos mientras avanzaba con confianza. El guardia apenas le dedicó una mirada, demasiado ocupado coordinando la evacuación con su radio. Al llegar a la habitación 307, Rodrigo sintió que su corazón se detenía. La puerta estaba abierta y la habitación vacía. Había llegado tarde. «No está aquí», susurró con desesperación al auricular. «Ya se la llevaron». «Revise la estación de enfermeras», sugirió Lucía. «Deben tener un registro de a dónde trasladaron a cada paciente». Rodrigo se dirigió a la estación, aprovechando que había quedado momentáneamente desatendida durante la confusión. Rápidamente encontró una tableta con los registros de evacuación. Según la pantalla, Marisol Fuentes había sido trasladada hace apenas 10 minutos a la unidad móvil 3.
Sin perder tiempo, Rodrigo se dirigió al área de carga donde las ambulancias esperaban. A través de una ventana, vio 3 unidades, médicas alineadas, con personal trasladando pacientes a su interior. La tercera ambulancia estaba a punto de cerrar sus puertas. En ese momento, Rodrigo abandonó toda precaución. Corrió hacia la ambulancia, ignorando los gritos de los guardias. Justo cuando las puertas se cerraban, logró llegar y forzarlas para abrirlas. Dentro, 2 falsos paramédicos, que Rodrigo reconoció como personal de seguridad de Eduardo, se sobresaltaron ante la intrusión. En una camilla, una mujer yacía inconsciente conectada a un gotero. Esta vez no había error posible. Era Marisol, su esposa, pálida y demacrada, pero indudablemente ella. «¿Qué demonios haces aquí?», espetó uno de los hombres, alcanzando lo que parecía un arma bajo su bata. «Soy Rodrigo Fuentes», declaró con autoridad. «Esta mujer es mi esposa, y ustedes no tienen autorización para trasladarla». El segundo hombre pareció reconocerlo. «Señor Fuentes, hay una confusión. Estamos siguiendo órdenes directas del señor Valencia para un traslado médico de emergencia». «No hay ningún traslado», respondió Rodrigo. «Y ambos sabemos que eso», señaló el gotero conectado a Marisol, «no es medicación estándar». Los hombres intercambiaron miradas, claramente evaluando sus opciones. En ese momento crítico, la puerta trasera de la ambulancia se abrió nuevamente. Rodrigo temió encontrarse con más guardias, pero en su lugar apareció Salazar, acompañado por sus 2 exoficiales, todos ahora con credenciales policiales, visibles. «Policía Federal», declaró Salazar con voz firme. «Estos pacientes quedan bajo custodia oficial por sospecha de secuestro y experimentación médica ilegal». Los falsos paramédicos, superados en número y autoridad, no ofrecieron resistencia. Mientras Salazar y uno de sus hombres los esposaban, el otro exoficial, que resultó tener formación médica, examinaba rápidamente a Marisol. «Está fuertemente sedada, pero sus signos vitales son estables», informó. «Necesitamos llevarla a un centro médico adecuado inmediatamente». Rodrigo tomó la mano inerte de su esposa, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. «¿Dónde están los demás pacientes?», preguntó a Salazar. «Mis hombres están interceptando las otras ambulancias», respondió el investigador. «Pero debemos darnos prisa. Eduardo podría llegar en cualquier momento». Como si hubiera invocado al diablo con sus palabras, un automóvil negro se detuvo bruscamente frente al instituto. De él descendió Eduardo Valencia, su rostro contorsionado por la ira al ver la escena que se desarrollaba frente a él. Ambulancias detenidas, sus hombres siendo esposados, y Rodrigo, Fuentes de pie junto a una de las unidades, sosteniendo la mano de Marisol. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras predador y presa se reconocían mutuamente, ahora con los roles invertidos. Eduardo dio media vuelta y corrió hacia su automóvil, claramente intentando escapar, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura pequeña emergió inesperadamente de entre las sombras, colocándose directamente en su camino. Era Lucía, quien había desobedecido las instrucciones de permanecer en la camioneta. «¿Vas a alguna parte, señor Valencia?», preguntó la niña con una calma escalofriante. Eduardo se detuvo momentáneamente, sorprendido por la aparición. «Apártate, niña», espetó intentando rodearla. «¿Cómo apartó a mi madre cuando ella se negó a darle lo que quería?», respondió Lucía, su voz temblando ligeramente pero sin moverse. «¿Cómo apartó a todas esas personas cuyas vidas destruyó? Fue solo un instante de vacilación, pero suficiente para que Salazar y sus hombres alcanzaran a Eduardo». Mientras lo esposaban, el empresario miraba con odio a Rodrigo, quien ahora se había acercado con Carmela para proteger a Lucía. «No entiendes lo que has hecho, Rodrigo», siseó Eduardo. «Esto va mucho más allá de ti y de mí. Hay personas poderosas involucradas que no permitirán que esto salga a la luz». «Que vengan», respondió Rodrigo con una tranquilidad que sorprendió incluso a sí mismo. «Estamos listos».
Mientras los paramédicos reales alertados por Salazar comenzaban a atender adecuadamente a los pacientes rescatados, Rodrigo abrazó a Lucía, quien finalmente dejaba caer la máscara de fortaleza para mostrar las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. «La encontramos, Lucía», susurró. «Encontramos a tu mamá». En ese momento, entre el caos y las luces de emergencia, Rodrigo comprendió que su vida había cambiado para siempre. El camino hacia la recuperación de Marisol, de Isabel y de las otras víctimas sería largo y difícil. La batalla legal contra Eduardo y sus cómplices apenas comenzaba, pero por primera vez en meses sentía esperanza. La conexión inesperada entre un empresario desesperado y una niña valiente había expuesto una red de manipulación y crueldad que había permanecido oculta durante años. Y mientras las ambulancias partían ahora hacia un hospital seguro, Rodrigo hizo una promesa silenciosa. Esta historia no terminaría con un simple rescate. Terminaría con justicia para todos los involucrados. Capítulo 5. El camino hacia la recuperación. El Hospital Universitario de Monterrey había adaptado toda un ala para recibir a los 12 pacientes rescatados del Instituto Nuevo Amanecer. Gracias a los contactos de Rodrigo y la intervención del doctor Arturo Montemayor, un neurólogo de renombre internacional y antiguo compañero de universidad, cada caso recibía atención personalizada en un entorno seguro y vigilado. Habían pasado 3 semanas desde la noche del rescate. Eduardo Valencia permanecía bajo custodia, enfrentando múltiples cargos que iban desde fraude corporativo hasta secuestro y experimentación médica ilegal. Sin embargo, tal como había amenazado, sus conexiones eran poderosas. Ya había contratado a un equipo de abogados de élite que luchaban ferozmente para desacreditar las acusaciones y presentarlo como víctima de una conspiración orquestada por un Rodrigo Fuentes mentalmente inestable. Para Rodrigo, las batallas, legales aunque importantes, eran secundarias. Su prioridad absoluta era Marisol, quien ahora ocupaba una habitación privada en el 6º piso del hospital. La había visitado cada día, observando con una mezcla de esperanza y dolor los lentos pero constantes signos de mejora. «Los análisis confirman lo que sospechábamos», explicó el doctor Montemayor durante su reunión matutina. La sustancia, administrada a todos los pacientes, es un compuesto neurotóxico sofisticado, diseñado específicamente para alterar la función cognitiva sin causar daños estructurales evidentes en exploraciones estándar. Rodrigo asintió, recordando los documentos que había encontrado en la oficina secreta de Eduardo. ¿Eso significa que el daño es reversible? El neurólogo ajustó sus gafas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. En teoría, sí. El cerebro humano tiene una plasticidad extraordinaria. Sin la administración continua del tóxico y con el tratamiento adecuado, las funciones cognitivas pueden recuperarse gradualmente. Pero hizo una pausa significativa. El proceso será lento y diferente para cada paciente, dependiendo del tiempo de exposición y la dosis acumulada. Era la respuesta que Rodrigo esperaba, aunque no la que deseaba. Quería certezas, garantías, de que Marisol volvería a ser la mujer brillante y apasionada que había sido. Pero la medicina rara vez ofrecía tales garantías. ¿Y Marisol? ¿Cómo está respondiendo específicamente? Mejor que muchos, respondió el doctor con cauto optimismo. Sus periodos de lucidez son cada vez más largos y coherentes. Ayer reconoció a la enfermera Juárez por su nombre, algo que no había ocurrido antes. Son pequeños pasos, Rodrigo, pero en la dirección correcta. Después de revisar los informes de los demás pacientes, Rodrigo se dirigió a la habitación de Marisol. Al entrar, la encontró sentada junto a la ventana, observando los jardines del hospital. El sol de la mañana iluminaba su perfil, destacando lo mucho que había cambiado en estos meses. Más delgada, con el cabello ahora corto, una decisión práctica tomada por el personal médico del instituto, y una palidez que hablaba de largos periodos sin exposición adecuada al sol.
Y sin embargo, seguía siendo Marisol, su Marisol. «Buenos días», saludó Rodrigo suavemente, acercándose sin movimientos bruscos como le habían recomendado. Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos, antes constantemente nublados por la medicación, mostraban ahora destellos de la claridad que Rodrigo tanto extrañaba. «Rodrigo», respondió su voz aún débil pero más firme que en días anteriores. «Estaba recordando nuestro viaje a Oaxaca. ¿Fue real o lo soñé?» Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Marisol mencionaba espontáneamente un recuerdo específico de su vida juntos. «Fue real», confirmó sentándose frente a ella. «Hace 4 años. Visitamos Monte Albán y te encantó tanto que quisiste quedarte una semana más». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Marisol. «Tomamos un mezcal artesanal que te hizo cantar rancheras toda la noche», añadió ella, el recuerdo emergiendo con sorprendente claridad. Rodrigo rió, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Y prometí nunca más beber algo recomendado por un guía turístico». Por un momento mágico, pareció que nada había cambiado entre ellos. Pero entonces, la mirada de Marisol se desvió hacia la ventana nuevamente, su expresión volviéndose distante. «Hay periodos que no puedo recordar», confesó con voz temblorosa. «Días, semanas quizás, completamente en blanco. Y hay momentos en que no estoy segura de que es real y que son sueños inducidos por lo que sea que me daban». Rodrigo tomó su mano con delicadeza. «El doctor Montemayor dice que es normal. Tu mente está sanando, encontrando su camino de regreso. Recuerdo fragmentos del instituto», continuó Marisol, su voz ahora más firme, como si necesitara exorcizar esos recuerdos. Las batas blancas, las ventanas con barrotes elegantemente disimulados, la música constante que nunca cambiaba. Y recuerdo a Eduardo, visitándome, hablándome como si fuera una niña, explicándome por qué era tan necesario que él controlara mi software. La mención de Eduardo hizo que Rodrigo se tensara, pero se contuvo. El doctor Montemayor había sido claro. Marisol necesitaba procesar sus experiencias a su propio ritmo, sin presiones ni interrupciones. «Quería usarlo para vigilancia masiva», continuó Marisol, sorprendiendo a Rodrigo con la claridad de su razonamiento. «Mi software de traducción médica para comunidades indígenas, él vio su potencial para algo mucho más siniestro, un sistema que pudiera analizar patrones lingüísticos para identificar disidentes, activistas, periodistas, incómodos». Rodrigo parpadeó asimilando esta nueva información. El alcance de las ambiciones de Eduardo era aparentemente mucho mayor de lo que habían sospechado. «¿Te dijo eso?», preguntó con cautela. Marisol negó con la cabeza. «No directamente, pero en mis momentos de mayor lucidez, cuando reducían la medicación para que pudiera firmar documentos, lo escuchaba hablar con sus asociados. Mencionaban contratos gubernamentales, aplicaciones de seguridad nacional, millones de dólares en inversiones extranjeras. Mi pequeño proyecto para ayudar a comunidades marginadas se había convertido en la pieza central de algo mucho más oscuro. La revelación golpeó a Rodrigo como una ola fría. No se trataba solo de patentes y propiedad intelectual. Eduardo estaba posicionándose en el lucrativo mundo de la vigilancia digital, utilizando las innovaciones de sus víctimas para construir herramientas de control social. «Marisol, esto es importante», dijo Rodrigo, inclinándose hacia ella. «¿Recuerdas nombres específicos, empresas, gobiernos?» Ella cerró los ojos concentrándose. Había un hombre, creo que colombiano o venezolano. Eduardo lo llamaba el general. Y mencionaban una empresa, Consultec, Tech Consult, algo así. Rodrigo hizo una nota mental para compartir esta información con Salazar. Podría ser crucial para la investigación en curso. Su conversación fue interrumpida por la llegada de la enfermera, con la medicación matutina de Marisol. Mientras la enfermera revisaba los signos vitales, Rodrigo notó que Marisol observaba las pastillas con evidente ansiedad.
Son diferentes a las que me daban allá, ¿verdad?, preguntó en voz baja, la vulnerabilidad evidente en su tono. Completamente. Diferentes, aseguró la enfermera con firmeza amable. Estas están ayudando a su cerebro a recuperarse, no a controlarlo. Después de tomar su medicación, Marisol pareció cansarse. Rodrigo reconoció las señales y se preparó para marcharse, prometiendo volver por la tarde. Pero antes de salir, Marisol lo llamó. «Rodrigo, la niña que viene a veces con Carmela, ¿quién es?» «Se llama Lucía», respondió él sorprendido por la pregunta. «Es la sobrina de Carmela. Su madre Isabel también está aquí, recuperándose como tú». Marisol asintió lentamente. «Me gusta cuando viene. Tiene unos ojos que ven más allá de la enfermedad. Me hace sentir como una persona, no como una paciente». Rodrigo sonrió, conmovido por la observación. Lucía tenía ese efecto en todos. Al salir de la habitación de Marisol, Rodrigo se dirigió al ala donde se encontraban los demás pacientes rescatados. Cada día intentaba visitar al menos a algunos de ellos, estableciendo una conexión personal que iba más allá de su papel como financiador de sus tratamientos. Isabel Hernández ocupaba una habitación en el extremo del pasillo. Su caso era particularmente difícil. Tras 3 años de exposición continua a las sustancias neurotóxicas, su recuperación era notablemente más lenta. Aún así, el personal médico había notado pequeñas mejorías. Respondía a estímulos básicos, seguía instrucciones simples y ocasionalmente reconocía a Lucía, aunque estos momentos de conexión eran fugaces. Al entrar en la habitación, Rodrigo encontró a Lucía sentada junto a la cama de su madre, leyéndole en voz alta un libro sobre sistemas de purificación de agua. La escena era a la vez conmovedora y desgarradora. Una niña de 10 años, explicando conceptos científicos avanzados a la mujer que una vez había sido una brillante inventora. Y así es como las membranas de carbono activado eliminan los contaminantes microscópicos, leía Lucía con seriedad profesional. Tu sistema mejoró este proceso un 40%, mamá. Estaba muy adelantado a su tiempo. Rodrigo se aclaró suavemente la garganta para anunciar su presencia. Lucía levantó la mirada, cerrando el libro. Señor Fuentes, saludó con la formalidad, que aún mantenía a pesar de todo lo que habían vivido juntos. Mi mamá está teniendo un buen día. Movió los dedos cuando le mostré una foto de nuestro antiguo laboratorio. Rodrigo se acercó, observando a Isabel. A diferencia de Marisol, los años de medicación forzada habían dejado marcas más evidentes. Un temblor constante en sus manos, una mirada que rara vez se fijaba en un punto específico y una expresión generalmente ausente. Sin embargo, hoy sus ojos parecían más enfocados, siguiendo los movimientos de su hija con un atisbo de reconocimiento. «Buenos días, Isabel», saludó Rodrigo, sentándose al otro lado de la cama. «Me alegra verte mejor hoy». Para su sorpresa, Isabel giró levemente la cabeza hacia él, estableciendo un breve contacto visual antes de volver a su estado contemplativo habitual. Era un pequeño gesto, pero significativo. El doctor Montemayor dice que estos momentos de conexión irán aumentando, comentó Lucía con el optimismo inquebrantable que la caracterizaba. Cada día recupera un poco más de sí misma. Rodrigo admiraba profundamente a esta niña extraordinaria, mientras otros en su situación podrían haberse derrumbado bajo el peso de tanta tragedia. Lucía parecía extraer fuerza de la adversidad. No solo visitaba diariamente a su madre, sino que había establecido una rutina. Por las mañanas estudiaba con una tutora privada contratada por Rodrigo, por las tardes visitaba el hospital y por las noches ayudaba a organizar la documentación del caso contra Eduardo. «¿Cómo va la escuela?», preguntó Rodrigo, consciente de la importancia de mantener cierta normalidad en la vida de Lucía. «Bien», respondió ella, guardando cuidadosamente el libro en su mochila. «La profesora Rivera dice que podría adelantar 2 cursos en 1900 matemáticas y ciencias si sigo a este ritmo». «No me sorprende en absoluto», sonrió Rodrigo. «Eres extraordinaria, Lucía». La niña se encogió de hombros, incómoda con el elogio directo como siempre. «Solo soy observadora», respondió, un eco de su primera conversación en el restaurante.
como mi mamá me enseñó a hacer. Después de pasar un tiempo con Isabel y Lucía, Rodrigo continuó su recorrido, visitando brevemente a los demás pacientes. Cada historia era única y devastadora a su manera. Javier Cortés, un ingeniero que había desarrollado un sistema de energía solar económico, llevaba 2 años en el instituto. Alejandra Ruiz, científica especializada en enfermedades tropicales, había estado allí casi tanto tiempo como Isabel. Ricardo Domínguez, arquitecto con innovaciones en viviendas antisísmicas de bajo costo, era el más reciente, con apenas 8 meses. Todos compartían el mismo patrón. Habían resistido los intentos de Eduardo de controlar completamente sus invenciones, insistiendo en que el acceso a sus innovaciones debía mantenerse asequible para quienes más las necesitaban. Todos habían pagado un precio terrible por su integridad. Al salir del hospital, Rodrigo encontró a Salazar esperándolo en el estacionamiento. El investigador, ahora oficialmente contratado como jefe de seguridad personal de Rodrigo y consultor para el caso legal, tenía una expresión que oscilaba entre la preocupación y la determinación. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Han surgido complicaciones». Se dirigieron a una cafetería cercana, un lugar discreto donde habían establecido su rutina de reuniones lejos de oídos indiscretos. Una vez instalados en una mesa alejada, Salazar desplegó un folder con documentos. «Los abogados de Eduardo están contraatacando agresivamente», explicó. «Han presentado una moción para desestimar todas las pruebas obtenidas de su oficina, alegando registro ilegal, sin orden judicial». Rodrigo había anticipado esta estrategia. ¿Qué dice nuestro equipo legal? Están confiados en que podemos mantener al menos parte de la evidencia, especialmente la grabación donde Eduardo y Mendoza discuten abiertamente sus planes, respondió Salazar. Pero hay algo más preocupante. Están intentando trasladar a Eduardo a arresto domiciliario, citando problemas de salud y riesgo para su seguridad en detención general. La idea de Eduardo cómodamente instalado en una de sus mansiones, con acceso a comunicaciones y recursos, era alarmante. Desde allí podría coordinar fácilmente esfuerzos para obstaculizar la investigación o, peor aún, tomar represalias. «¿Quién está presionando para esto?», preguntó Rodrigo. «¿Sus abogados?», Salazar negó con la cabeza. «Algo más grande, mis contactos mencionan llamadas desde muy arriba. Aparentemente, algunas personas poderosas están preocupadas por lo que Eduardo podría revelar si se siente acorralado». Rodrigo recordó la mención de Marisol sobre el general y contratos gubernamentales. «Creo que sé por qué», dijo, compartiendo la información que Marisol le había proporcionado esa mañana. Eduardo no estaba solo en esto. Estaba desarrollando tecnologías de vigilancia con aplicaciones que van mucho más allá del sector privado. Salazar silbó por lo bajo, asimilando las implicaciones. Eso explicaría el repentino interés de ciertos sectores en mantener este caso lo más contenido posible, reflexionó. Si Eduardo ha estado colaborando con agencias gubernamentales o entidades extranjeras en tecnologías de vigilancia potencialmente ilegales, se convierte en un riesgo de seguridad nacional, completó Rodrigo, tanto si habla como si calla. El investigador asintió gravemente. Exactamente. Y eso complica significativamente nuestra posición. Ya no estamos lidiando solo con un empresario corrupto, sino potencialmente con intereses estatales y extraestatales que prefieren que ciertos secretos permanezcan enterrados. La magnitud de lo que enfrentaban se expandía como ondas en un estanque. Lo que había comenzado como una búsqueda personal para rescatar a Marisol se había transformado en algo mucho más grande, con ramificaciones que alcanzaban los más altos niveles de poder. «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Rodrigo, consciente de que las opciones se estrechaban. Salazar consideró cuidadosamente su respuesta. «Necesitamos protección adicional, tanto física como legal, y más importante aún, necesitamos hacer público lo suficiente de este caso para que sea imposible enterrarlo discretamente». «¿Prensa?»,
Prensa seleccionada e internacional, fuera del alcance de influencias locales, especificó Salazar. Tengo contactos en medios de investigación respetados que estarían dispuestos a profundizar en esto. Una vez que la historia esté en el dominio público, será mucho más difícil para cualquier interesado hacer que desaparezca. Rodrigo consideró la estrategia. Hasta ahora, habían mantenido el caso relativamente discreto, enfocándose en la recuperación de los pacientes y la construcción del caso legal. Hacer público todo implicaba nuevos riesgos, pero también ofrecía una capa adicional de protección. Hagámoslo, decidió, pero con una condición. Los pacientes y sus familias deben mantenerse anónimos hasta que ellos mismos decidan lo contrario. Especialmente Lucía. Es solo una niña y ya ha enfrentado demasiado. Salazar asintió de acuerdo con la precaución. Por supuesto, podemos contar la historia sin identificar a las víctimas específicas. Es la estructura del esquema y sus conexiones con entidades mayores lo que necesitamos exponer. Mientras discutían los detalles del enfoque mediático, el teléfono de Rodrigo sonó. Era Carmela, su voz tensa con urgencia. Señor Fuentes, necesita volver al hospital inmediatamente. Es Marisol. Ha tenido una especie de avance. Rodrigo se puso de pie instantáneamente, haciendo señas a Salazar para que lo siguiera. ¿Está bien? ¿Qué tipo de avance? Está mejor que bien, respondió Carmela, y Rodrigo pudo escuchar una sonrisa en su voz a pesar de la tensión. Ha recordado algo crucial, algo que puede cambiarlo todo. El trayecto de regreso al hospital pareció eternamente largo, a pesar de que Salazar conducía a toda velocidad. Rodrigo intentaba no alimentar esperanzas desmedidas. Los avances en casos como estos podían ser fugaces, y los recuerdos recuperados no siempre eran confiables después de meses de manipulación química. Sin embargo, al entrar en la habitación, de Marisol supo inmediatamente que algo significativo había ocurrido. Ella estaba sentada en la cama, más erguida y alerta de lo que la había visto en meses. El doctor Montemayor estaba a su lado, junto con Carmela y sorprendentemente Lucía. Rodrigo. Marisol extendió su mano hacia él, su voz más firme y clara que esa misma mañana. Recordé dónde está. ¿Dónde está qué? Preguntó, acercándose para tomar su mano. La evidencia definitiva, respondió Marisol, sus ojos brillantes, con una lucidez que era como ver al sol emerger tras meses de nubes. Todo este tiempo ha estado oculta a simple vista. Todos en la habitación se inclinaron ligeramente hacia adelante, pendientes de cada palabra. El último día, antes de que Eduardo pusiera algo en mi bebida en el restaurante, continuó, Marisol había completado una copia de seguridad encriptada de todo mi trabajo, pero no solo eso, había documentado cada reunión con Eduardo, cada propuesta inapropiada, cada intento de manipulación. Presentía que algo no estaba bien, aunque nunca imaginé hasta qué punto. Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. Durante meses habían buscado pruebas concluyentes, algo que no pudiera ser desestimado por tecnicismos legales. ¿Dónde está esa copia?, preguntó, intentando controlar su emoción. Marisol sonrió, una sonrisa que contenía un destello, de la brillante estratega que siempre había sido. En el collar que me regalaste en nuestro aniversario, respondió. El pendiente con la perla. No es una perla real, es un dispositivo de almacenamiento avanzado diseñado para parecer una joya. Contiene no solo mis investigaciones, sino grabaciones de Eduardo discutiendo sus planes con sus contactos internacionales. Instalé micrófonos discretos en mi oficina después de que comenzara a sospechar de sus intenciones. La revelación dejó a todos momentáneamente sin palabras. Era brillante en su simplicidad, un dispositivo de almacenamiento oculto como una joya personal, algo que Eduardo nunca pensaría en confiscar. ¿Dónde está el collar ahora?, preguntó Salazar, el primero en recuperar la compostura profesional. La sonrisa de Marisol se desvaneció ligeramente. Esa es la parte complicada. Lo último que recuerdo es que lo llevaba puesto el día del incidente en 1900 y el restaurante.
Después de eso, mis recuerdos son fragmentarios. Revisamos todas sus pertenencias cuando la rescatamos del instituto, dijo Carmela. No había ningún collar. Un silencio desalentador descendió sobre la habitación. La evidencia crucial parecía perdida. Pero entonces, una voz pequeña y decidida rompió el silencio. «Yo sé dónde está», dijo Lucía, dando un paso adelante. «Lo vi ese día en el restaurante. La señora Marisol se lo quitó justo antes de que el señor Valencia se acercara. Lo guardó en su bolso pequeño, el azul con flores bordadas». Todos los ojos se volvieron hacia la niña, cuya memoria fotográfica, una vez más, demostraba ser extraordinaria. «¿Estás segura, Lucía?», preguntó Rodrigo. La niña asintió, con certeza absoluta, completamente segura. El bolso cayó al suelo cuando se puso mal. Una de las meseras lo recogió. Era la hija de doña Soledad, la dueña del restaurante. Era una pista concreta, un rayo de esperanza. Si el bolso había sido recogido por el personal del restaurante, existía la posibilidad de que hubiera sido guardado, esperando que su dueña regresara a reclamarlo. «El Rincón Azul», murmuró Rodrigo recordando el modesto restaurante que había sido su refugio durante los meses oscuros. «Necesitamos ir allí inmediatamente». Mientras se preparaban para salir, Marisol tomó la mano de Rodrigo deteniéndolo momentáneamente. «Ten cuidado», advirtió, su expresión intensamente seria. «Lo que hay en ese dispositivo es más que suficiente para enviar a Eduardo a prisión por décadas, pero también implica a personas muy poderosas, personas que no dudarán en hacer lo que sea necesario para protegerse». Rodrigo asintió, comprendiendo plenamente las implicaciones. «Lo tendré, y pronto todo esto habrá terminado». Mientras salía de la habitación, acompañado por Salazar y seguido por Carmela y Lucía, Rodrigo sentía que estaban al borde de un precipicio. Las próximas horas determinarían si finalmente conseguirían la justicia que todos los afectados merecían, o si las fuerzas invisibles que Eduardo había mencionado prevalecerían. El sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey mientras se dirigían hacia el Rincón Azul, bañando la ciudad en tonos dorados y púrpuras reminiscentes del atardecer que Rodrigo había contemplado desde su oficina el día que todo comenzó. Pero a diferencia de aquel día, ahora no estaba solo en su dolor. Estaba rodeado de aliados, unidos por un propósito común, y en algún lugar, posiblemente en un pequeño restaurante de barrio, les esperaba la clave final para cerrar este oscuro capítulo y comenzar uno nuevo. Capítulo 6. El Renacimiento. El Rincón Azul permanecía prácticamente idéntico, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus paredes de color celeste. Al entrar, Rodrigo sintió una extraña mezcla de emociones. Este lugar había sido testigo tanto de su mayor felicidad como de su más profunda desesperación. Aquí había compartido innumerables comidas con Marisol en sus años de universidad. Aquí había ocurrido el misterioso colapso que la apartó de su vida. Aquí había conocido a Lucía, la niña que cambiaría el curso de todo. Doña Soledad los recibió con la misma expresión cálida pero reservada de siempre, sus ojos agudos, registrando inmediatamente la presencia de Salazar, Carmela y Lucía junto a Rodrigo. «Señor Fuentes, qué sorpresa haberlo acompañado», comentó, conduciendo al grupo hacia una mesa alejada de los demás comensales. «¿La señora Marisol está mejor?» «Mucho mejor, Soledad, gracias», respondió Rodrigo, recordando que para la dueña del restaurante, como para la mayoría de las personas, la versión oficial era que Marisol había sufrido un colapso nervioso. «De hecho, hemos venido por algo relacionado con ella». Una vez sentados, Rodrigo explicó su búsqueda, omitiendo los detalles más sensibles. Doña Soledad escuchó atentamente, sus ojos oscuros revelando poco de sus pensamientos. «El día que la señora se puso mal, dejó caer un bolso pequeño», concluyó Rodrigo. «Necesitamos encontrarlo, es extremadamente importante». La mujer asintió lentamente. «Mi hija Teresa lo recogió», confirmó, validando el recuerdo de Lucía. «Intentamos contactarlo a usted, señor Fuentes,
pero en esos días estaba indispuesto, y luego el tiempo pasó. ¿Todavía lo tienen?, preguntó Salazar inclinándose ligeramente hacia adelante. Doña Soledad se levantó sin responder directamente. «Esperen aquí», indicó dirigiéndose hacia la parte trasera del restaurante. Los minutos que siguieron parecieron eternos. Rodrigo intercambió miradas tensas con Salazar, mientras Carmela colocaba un brazo protector alrededor de Lucía, quien observaba todo con su característica atención a los detalles. Finalmente, doña Soledad regresó, pero no traía ningún bolso consigo. En su lugar, se sentó, nuevamente, su expresión ahora mucho más grave. «Antes de continuar, necesito saber exactamente qué está pasando», declaró con una firmeza que sorprendió a todos. «He visto cosas extrañas en este restaurante durante años. Personas que entran perfectamente bien y salen desorientadas. Hombres de traje que se reúnen en esa esquina», señaló un área apartada, «y hablan en voz baja sobre personas que luego desaparecen de la vida pública». Rodrigo sintió un escalofrío. El Rincón Azul no había sido simplemente el lugar donde Eduardo había actuado contra Marisol. Aparentemente, había sido su lugar de operaciones habitual. «Doña Soledad», intervino Salazar utilizando su tono más oficial. «Lo que le voy a decir es información confidencial de una investigación en curso». Presentó discretamente sus credenciales. Eduardo Valencia y sus asociados han estado involucrados en un esquema sistemático para apropiarse de innovaciones tecnológicas manipulando a sus creadores. La mujer no pareció sorprendida. «Lo sospechaba», dijo simplemente. «Ese hombre siempre me dio mala espina, con su sonrisa falsa y sus ojos que nunca sonríen junto con su boca». Hizo una pausa. «Mi Teresa también lo notó. Ella es muy observadora, como la pequeña», añadió, asintiendo hacia Lucía. «Necesitamos ese bolso, doña Soledad», insistió Rodrigo. «Contiene evidencia crucial para llevar a Eduardo ante la justicia y ayudar a todas sus víctimas». La mujer pareció tomar una decisión. «El bolso ya no está aquí», reveló finalmente. «Hace 2 días vinieron unos hombres preguntando por él. Dijeron ser policías, mostraron identificaciones, pero Teresa, mi hija, no confió en ellos. Les dio un bolso azul con flores, pero no el de la señora Marisol». Un silencio tenso descendió sobre la mesa. Era evidente que Eduardo, incluso desde su detención, seguía moviendo hilos, intentando eliminar evidencias. «¿Dónde está el verdadero bolso?», preguntó Salazar, su voz apenas un susurro. Doña Soledad se levantó nuevamente. «Vengan, va conmigo. Solo ustedes dos», señaló a Rodrigo y Salazar. «La señorita y la niña pueden esperar aquí». Los condujo a través de la cocina hasta una pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Allí, una joven de unos 20 años los esperaba, su rostro serio y sus ojos alertas. Rodrigo la reconoció vagamente como la mesera que habitualmente atendía la sección donde él se sentaba durante sus visitas dominicales. «Teresa, estos señores vienen por el bolso de la señora del empresario», explicó doña Soledad. La joven asintió, dirigiéndose a un pequeño armario cuya cerradura abrió con una llave que llevaba en el cuello. De un compartimento oculto en el fondo, extrajo un bolso azul con delicadas flores bordadas, exactamente como Lucía lo había descrito. «Siempre supe que era importante», dijo Teresa entregándolo cuidadosamente a Rodrigo. «El día que la señora se desmayó, vi cómo ese hombre, el señor Valencia, intentaba agarrarlo disimuladamente mientras todos estaban distraídos con ella. Me adelanté y lo recogí primero». Rodrigo tomó el bolso con manos temblorosas, abrumado por la idea de que todo este tiempo la clave para la justicia había estado guardada en la trastienda de este modesto restaurante. «¿Por qué lo conservaste?», preguntó a Teresa. «¿Por qué no se lo diste a Eduardo o a las autoridades?». La joven intercambió una mirada significativa con su madre. «Mi prima trabajaba como personal de limpieza en una de las empresas del señor Valencia», explicó. «Desapareció hace 2 años después de mencionar que había visto documentos
extraños en una oficina donde no debía estar. La policía dijo que se había fugado con un novio, pero ella no tenía ningún novio y adoraba a su familia. Nunca lo creímos. Otra víctima. El círculo de destrucción causado por Eduardo era aparentemente mucho más amplio de lo que habían imaginado. Además, añadió Teresa, la señora Marisol siempre fue amable conmigo. Me preguntaba sobre mis estudios, me dejaba propinas generosas. No parecía el tipo de persona que abandonaría un bolso así, especialmente con la joya que contenía. Rodrigo abrió el bolso con cuidado. En su interior, además de algunos artículos personales de Marisol, encontró el collar. Una cadena de plata delicada, con un pendiente de perla exactamente como Marisol había descrito. A simple vista parecía una joya elegante pero discreta, perfectamente acorde con el estilo sobrio de su esposa. «Lo encontramos», murmuró casi incrédulo. «Gracias, Teresa. Gracias, doña Soledad. No tienen idea de lo importante que es esto». Al regresar a la mesa principal, Rodrigo mostró discretamente el bolso a Carmela y Lucía. La niña asintió con satisfacción, reconociéndolo de inmediato. «Es exactamente como lo recordaba», confirmó. «El collar debe estar dentro». Minutos después, el grupo salía del restaurante, no sin antes agradecer profusamente a doña Soledad y Teresa, prometiéndoles mantenerlas informadas sobre el progreso del caso. «Cuando todo esto termine», añadió Rodrigo antes de partir, «me gustaría que consideraran una oferta. Este restaurante ha sido testigo de mucho. Quizás sea hora de que crezca, de que alcance su verdadero potencial». Doña Soledad sonrió, entendiendo la implicación. «Este lugar es mi vida, señor Fuentes. No lo cambiaría por nada, pero una pequeña renovación y quizás una segunda ubicación para que Teresa la administre. Eso podría ser interesante». Con el precioso bolso asegurado, se dirigieron directamente al laboratorio informático especializado que Salazar había contactado previamente. Allí, técnicos expertos en recuperación de datos trabajaron cuidadosamente para acceder al contenido del dispositivo oculto en la falsa perla. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Marisol había sido meticulosa y previsora. El dispositivo contenía no solo copias de seguridad encriptadas de su trabajo, sino también grabaciones de audio de múltiples reuniones con Eduardo y sus asociados, documentos escaneados que detallaban el verdadero propósito de su interés en el software de traducción y quizás lo más incriminatorio, una lista de objetivos pasados y futuros con anotaciones sobre sus vulnerabilidades específicas y el valor potencial de sus innovaciones. Además, había evidencia concreta de las conexiones internacionales, correos electrónicos y transcripciones de llamadas con un general colombiano interesado en utilizar versiones modificadas de las tecnologías para vigilancia masiva, contratos preliminares con una empresa llamada Global Tech Consult, que servía como fachada para operaciones de inteligencia privada, y documentación sobre pagos multimillonarios a funcionarios de varios países. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», comentó Salazar mientras revisaban los materiales. Eduardo no era solo un empresario despiadado, era el nexo local de una red internacional dedicada a la apropiación de tecnologías con potencial dual, civil y de vigilancia. Rodrigo asintió gravemente, comprendiendo ahora la magnitud completa de lo que enfrentaban. No era de extrañar que hubiera presiones desde arriba para mantener el caso contenido. Había demasiadas personas poderosas implicadas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, consciente de que poseer esta información los convertía potencialmente en objetivos. Salazar consideró cuidadosamente la situación. «Necesitamos hacer 3 copias de seguridad de todo esto. Una irá directamente a la Fiscalía Federal, otra a mis contactos en medios internacionales, y la tercera a un lugar seguro que solo nosotros conozcamos». Hizo una pausa. «Y necesitamos hacerlo ahora mismo, antes de que alguien descubra que tenemos el dispositivo». Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. Mientras los técnicos trabajaban en las copias, Rodrigo regresó brevemente al hospital
para informar a Marisol sobre el hallazgo del bolso y el collar. Su esposa, aunque visiblemente agotada después del esfuerzo mental de recordar y comunicar información tan crucial, sonrió con satisfacción. «Siempre supe que ese seguro funcionaría», comentó apretando la mano de Rodrigo. «Lo instalé el día que empecé a sospechar que Eduardo podría intentar algo. Nunca imaginé que sería tan extremo, pero…» Su voz se quebró ligeramente. «Al menos tuve la previsión de dejar un rastro de migas para que me encontraras». Esa noche, mientras Rodrigo velaba el sueño de Marisol en el hospital, recibió la llamada de Salazar confirmando que las copias habían sido distribuidas. La evidencia estaba ahora en manos seguras, incluyendo periodistas internacionales que comenzarían a publicar la historia en las próximas 24 horas. El amanecer trajo consigo el inicio de un terremoto mediático y legal. Los principales periódicos internacionales publicaron simultáneamente investigaciones detalladas sobre lo que ya estaban llamando el caso Valencia, un esquema sistemático de apropiación de innovaciones tecnológicas mediante manipulación química y psicológica de sus creadores, con conexiones que alcanzaban altos niveles gubernamentales en múltiples países. La reacción fue inmediata y contundente. La presión pública hizo imposible cualquier intento de minimizar o enterrar el caso. Eduardo Valencia, que había estado a punto de conseguir arresto domiciliario, vio su situación legal deteriorarse dramáticamente cuando nuevos cargos, mucho más graves, fueron presentados contra él. Sus aliados y cómplices comenzaron a distanciarse rápidamente, intentando salvarse a sí mismos. El doctor Mendoza ofreció testimonio completo a cambio de una reducción de sentencia, revelando detalles adicionales sobre el funcionamiento del Instituto Nuevo Amanecer y los protocolos específicos utilizados para mantener a los pacientes en estados controlados de confusión y dependencia. Para las víctimas y sus familias, los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. La exposición pública del caso trajo consigo tanto alivio como nuevos desafíos. Por un lado, la verdad finalmente salía a la luz, validando experiencias que muchos habían intentado desacreditar como problemas mentales o estrés. Por otro lado, la atención mediática amenazaba con perturbar el delicado proceso de recuperación que todos estaban atravesando. Rodrigo, anticipando esto, había trasladado a todos los pacientes a una nueva ala especialmente acondicionada en una clínica privada en las afueras de Monterrey, con seguridad reforzada y estrictos protocolos de confidencialidad. Allí, bajo la dirección del doctor Montemayor, cada uno continuaba su proceso de recuperación lejos del escrutinio público. 6 meses después de la exposición del caso, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La mayoría de los pacientes mostraban mejorías significativas, aunque variables. Marisol, que había estado expuesta al tratamiento tóxico por menos tiempo que otros, había recuperado gran parte de su agudeza mental y estabilidad emocional, aunque seguía experimentando ocasionales lagunas de memoria y episodios de ansiedad. Isabel Hernández, madre de Lucía, progresaba más lentamente. Sus momentos de lucidez eran ahora más frecuentes y prolongados, pero el daño de 3 años de manipulación química había dejado marcas profundas. Aún así, podía reconocer consistentemente a su hija y participar en conversaciones simples, un avance que el doctor Montemayor consideraba casi milagroso dadas las circunstancias. En cuanto a las empresas e innovaciones que habían sido el objetivo de Eduardo, un complejo proceso legal estaba en marcha para restaurar los derechos a sus legítimos creadores. Rodrigo había contratado a un equipo de abogados especializados que trabajaban incansablemente para deshacer la red de contratos fraudulentos y transferencias forzadas de propiedad intelectual. El software de traducción médica de Marisol fue el primero en ser oficialmente restituido. Libres ya de las intenciones de vigilancia de Eduardo, Rodrigo y Marisol, establecieron una fundación para implementar el sistema en comunidades indígenas de toda América Latina, cumpliendo el sueño original que había impulsado su creación.
El sistema de purificación de agua de Isabel Hernández siguió poco después. Lucía, actuando como representante de su madre con el apoyo legal de Rodrigo, insistió en que la tecnología fuera ofrecida bajo un modelo de licencia que garantizaba acceso